Hola chicos, espero que se encuentren bien. Hoy día lo que vamos a trabajar en esta semana 13, en el video número 1, es la habilidad de interpretar y relacionar. Ustedes ya la conocen porque hemos trabajado varias habilidades que se involucran ahí. En este caso, dentro de interpretar y relacionar, vamos a trabajar la habilidad de interpretar lenguaje figurado y vamos a trabajar el vocabulario contextual, que ahí también se trabaja lo que es la asociación o la relación de las palabras con un contexto. Partimos. Dentro de interpretar y relacionar, tenemos interpretar el lenguaje figurado. Recuerden que el lenguaje figurado es un lenguaje muy especial, casi siempre ustedes lo notan un poco más en lo que es poemas, pero también se puede trabajar en otros textos. En los poemas nosotros vemos que es un lenguaje especial. Tenemos dos tipos de lenguaje y esos lenguajes los vamos a utilizar con diferentes frases u oraciones que están acompañados de estas figuras literarias que vimos en videos anteriores. Las más utilizadas tenemos que es comparación, personificación y metáfora. La metáfora ustedes la van a ir viendo en cursos más grandes, tanto así como la hipérbole y la hiperbatón. Vamos viendo, estos dos tipos de lenguaje que yo les hablaba, tenemos como un lenguaje literal. Y en este lenguaje literal es el lenguaje que es muy entendible, que ustedes saben perfectamente lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, dónde está y dónde no está. Ya está más claro, es decir, por ejemplo, todas las mañanas cuando me despierto, quiero ir al colegio porque me divierto. Está claro que si ustedes dicen de qué trata el texto, es simplemente que cuando yo me despierto, quiero ir al colegio. ¿Por qué quieres ir al colegio? Porque me divierto. Entonces está muy claro lo que quiere decir. Eso es lo que se llama literal. Literal es que simplemente es cuando la mamá le dice, tú te levantas, te duchas, vas al colegio. Te vistes y vas al colegio. Entonces ustedes entienden perfectamente todo lo que hay que hacer. Entonces queda ir al colegio. En cambio, en el otro tipo de texto, que es cada niño o niña es especial, los niños son como una mariposa en el viento. Al decir que los niños son como mariposas en el viento, aquí hay un lenguaje que uno dice, es como raro, o es un lenguaje extraño, o es un lenguaje que muchas veces uno dice, pero eso es falso. ¿Por qué? Porque los niños no son mariposas, ¿no es cierto? Y por lo tanto los niños no vuelan como las mariposas. Pero el lenguaje figurado es lo bonito que tiene acá. Es que ese lenguaje figurado que utilizó la comparación, ¿y la comparación de qué? Utilizó la comparación de una niña los niños con una mariposa. Entonces, ¿qué es lo bonito acá? Y qué es como lo interesante, es que este lenguaje figurado está utilizado primero como para hablar mucho más bonito, con más expresión. Uno utiliza más los sentimientos, las emociones, y el texto queda mucho más decorado, queda como más bonito al leerlo o agradable para hablar. Por ejemplo, uno dice, cada niño o niña es especial, porque yo lo que quiero demostrarles por qué es especial. Porque los niños son como mariposas en el viento. Y como los comparé con las mariposas, uno ¿cómo encuentra comúnmente las mariposas? Llenas de colores, de energía, ¿no es cierto? Que vuelan por todos lados. Y los niños en sí, también se dice que los niños son llenos de colores, los niños les gusta correr por todo el colegio, son un poquito inquietos, pero que dentro de todo son niños felices, que les gusta jugar. Entonces, uno de por sí compara, en este caso, compara con una mariposa. Entonces, ese es el lenguaje figurado, el lenguaje que uno ayuda para que la otra persona interprete lo que quiso decir de lo que es alguien. ¿Ya? Entonces, luego tenemos también interpretar y relacionar, pero ahora vamos a interpretar y relacionar, sobre todo asociar el vocabulario contextual. Entonces, el vocabulario contextual, que también a la larga es que yo tengo que interpretar qué es lo que yo quiero decir con ayuda de una palabra, es fijarme en el significado. Y la profesora dice, muy bien niños,
y niñas. Cada vez que no sepan el significado de una palabra, tienen que poner atención a la palabra y oración que la rodean. Es decir, tienen que poner atención a un contexto cuando están en un texto. ¿Ya? Ese es el contexto, el texto, el sentido del texto. ¿Ya? Y no llegar y buscar la palabra en el significado, porque muchas veces el diccionario puede encontrar la palabra, pero aparecen demasiados significados. Y ustedes sí tienen que buscar cuál tiene que ver con el contexto en que ustedes leyeron. Veamos acá. Tenemos una niña, ¿no es cierto?, que aquí trata como que la niña dice, Agustín y Julián se refieren a la palabra cataratas. Si yo leo hasta ahí, yo me imagino que al decir catarata es el agua que corre, ¿no es cierto? Así, entonces, pero si yo sigo leyendo, dice, como una enfermedad a los ojos. Hay una enfermedad que se llama cataratas y casi siempre la presentan los abuelitos, porque pusieron atención a su contexto. Es decir, ellos estuvieron leyendo un texto y se dieron cuenta de que el texto habla, o el contexto, que no necesariamente es una lectura, puede ser que en este caso Agustín le está mostrando o le está contando a la niña que su abuelita tiene problemas para poder ver. ¿Y cómo se llama ese problema? Es que tiene problemas de catarata. Entonces, la niña puede entender que dentro de un contexto, decir, cataratas entonces está colocado como el problema para ver. Por lo tanto, ustedes ahora espero que hayan entendido, se van a autoevaluar de acuerdo a lo que pudieron comprender. Y se autoevalúan con sus caritas de siempre y la niñita les comunica que hicieron un muy buen trabajo. ¡Nos vemos!